hermanos, que podemos entregar nuestra vida al Señor cuando entendemos todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que Él dio para salvarnos. Pues claro que quisiéramos darle lo mejor, pero lo mejor que podemos darle a Jesucristo siempre es nuestro corazón. Queremos compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado Escogiendo lo mejor. Este es el título del mensaje, Escogiendo lo mejor. Y está basado en Lucas capítulo 2, del 36 al 38. Este pasaje habla de una anciana, una mujer de la tercera edad. Y el viernes tuvimos un programa en nuestra iglesia del Ministerio de la Tercera Edad. Lamentablemente no pude estar. Muchas veces los programas los viernes en la tarde me es difícil estar. Este viernes estaba predicando en la iglesia de Guanabacoa. Pero siempre estos programas son de bendición y tenemos hermanas en nuestra iglesia y hermanos muy entusiastas que alaban a nuestro Dios. Esta historia habla precisamente de una mujer que en su edad avanzada realmente llegó a representar y representa un ejemplo para nosotros hoy. Así que de alguna manera este mensaje está dedicado a los hermanos de la tercera edad de nuestra iglesia. Por supuesto que es para todos, así que los jóvenes que están por aquí también es para ustedes. Es para todos, pero especialmente para los hermanos de la tercera edad, como deuda de gratitud que no pude estar con ustedes, así que Dios mediante en el próximo tengo que hacer todo lo posible para estar. Tenemos que ponernos de acuerdo allí con la agenda y el calendario. Así que vamos a leer en nuestras Biblias Lucas 2 del 36 al 38. De las personas que vieron a Jesús después de nacer, aparece esta mujer. Dice la palabra del Señor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de estar en este lugar adorándote, bendiciendo tu nombre. Queremos suplicar, Señor, que este mensaje sea de inspiración a tu iglesia, a tu pueblo. También, Señor, si hay alguien que aún no te ha conocido, que este mensaje pueda tocar su corazón y pueda abrir su vida a ti. Vamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sin dudas, hermanos, esta mujer que describe este texto fue una mujer excepcional. A pesar de que solamente se habla de ellas en 3 versículos de la Biblia, lo que se dice de ella es admirable. Y podemos darnos cuenta de que fue una mujer que tomó buenas decisiones en su vida. Se nos describe como una profetisa. En Israel, una profetisa o un profeta, la función fundamental que tenía, además de hablar la palabra de Dios, era apuntar a la venida del Mesías. Ese Salvador prometido que el pueblo estaba esperando. Y esta mujer, Ana, era una mujer que profetizaba, que estaba esperando a ese Salvador y que hablaba de ese Mesías que un día llegaría al mundo. Dice que era hija de Fanuel. No sabemos mucho de quién era Fanuel. Era de la tribu de Aser. Una evidencia de que había representantes de las diferentes tribus de Israel, de las tribus del norte, que aún después de la deportación
mantuvieron la continuidad, su existencia ahí en el reino del sur con Judá. Y se nos dice que era de edad muy avanzada. No se nos da exactamente, no se nos dice la edad que tenía. No sé si era por no ofender, porque las mujeres algunas veces se ofenden cuando dicen la edad. Pero nos da algunos detalles que nos deja ver que esta mujer tenía más de 100 años. Estamos hablando de una mujer, o sea, para entrar en la historia, estamos hablando de una mujer de más de 100 años. ¿Por qué podemos verlo? Dice el texto que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea, 7 años de matrimonio. Y dice que era viuda hacía 84 años. Así que si hacemos las matemáticas, 84 más 7, 91. Lo que no sabemos, el detalle que nos falta es a la edad que se casó. Pero vamos a poner la edad tal vez más joven posible, con 12 años. ¿No? Es improbable que se haya casado antes de los 12 años. Pero aún poniendo los 12 años, si se casó a los 12 años, en este momento Ana tenía 101 años. O sea, estamos hablando de una mujer que de seguro era una mujer centenaria. Y tenía razones para ser una persona amargada. O sea, humanamente hablando. Imagínense perder a su esposo tan joven. Solamente 7 años de casada. Seguramente se casó joven. Perdió a su esposo joven. Tantos años de viudez. 84 años. Por alguna razón no se casó más. A pesar de que enviudó joven. Y por 84 años, ella fue una mujer viuda. ¿Cuántas razones para quejarse, para lamentarse o para sentirse mal? También las razones propias de la edad, más de 100 años, los achaques, las enfermedades, la medicina que no aparece, el cansancio, la pérdida de la belleza. ¿Cuántas razones podría tener esta mujer? El imperio romano, el Mesías que no llega. Sin embargo, lo que se nos describe aquí es una mujer satisfecha, una mujer con propósito, una mujer con gozo, una mujer que está viviendo una vida plena. Y al leer esto, puedo comprobar una verdad que vemos en muchos lugares de la Biblia. Y creo que es una verdad trascendente. Y es que nuestra condición no está determinada por las circunstancias. Lo que somos, cómo nos sentimos, cómo vivimos, no está determinado tanto por las circunstancias como por las decisiones que tomamos. Alguien dijo, nuestra vida está dada un 10% por las circunstancias y un 90% por las actitudes que tomamos antes de las circunstancias. Y sin dudas, Ana es un buen ejemplo de esto. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomó Ana que determinaron una condición favorable para ella? La primera decisión fue que Ana escogió el mejor lugar. ¿Dónde estaba Ana? Dice el pasaje, ahí en el versículo 36, o más bien el 37, que Ana no se apartaba del templo. Ana no se apartaba del templo. Ese era su lugar favorito. Ese era el lugar donde ella quería estar, donde ella procuraba estar. Quizás tenía razones para estar en otro lugar, para quedarse en su casa, pero no, ella prefería estar en el templo. Hermanos, qué bendición es estar en el templo, en el lugar de adoración, en el lugar donde buscamos al Señor con otros hermanos. Qué bueno es estar en este lugar hoy. Como decíamos anteriormente, hay personas que quisieran estar y no pueden, porque realmente
tienen la imposibilidad. Pero qué bueno es estar en la casa de Dios. Como María, ¿recuerdan la historia de Marta, María y Lázaro? Ana escogió la buena parte. En aquella historia vemos que Jesús llegó al hogar, Marta, María, Lázaro, y allí lo recibieron esta familia que amaba al Señor, eran amigos del Señor. Pero cuenta la historia que Marta estaba trabajando, cocinando, haciendo las cosas para el Señor, que no eran cosas malas en sí mismas. Pero María estaba a los pies del Señor Jesucristo, escuchando de Él, escuchando su palabra, disfrutando de la presencia del Señor. Y Marta, enojada, estresada, como muchas veces nos ponemos, ¿no? Cuando estamos con tantas ocupaciones y tantas preocupaciones, vino a pelearle al Señor Jesús. Fíjense, cuando nosotros nos enojamos, hasta el Señor le peleamos. Y llegó y le dice: Señor, tú no te das cuenta, mi hermana aquí sentada y yo trabajando y haciendo todas las cosas. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa necesaria es la más importante en este momento. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte es estar a los pies del Señor. Por supuesto que tenemos que hacer otras cosas que son necesarias para la vida, pero el momento de estar a los pies del Señor es el momento más importante de todo. Es el momento donde recobramos fuerzas. Es el momento donde nos llenamos de Él. Es el momento en el que podemos ver las cosas tal y como son. Algunas veces podemos afanarnos, incluso sirviendo al Señor. Pero podemos servir al Señor sin estar haciendo lo que Él quiere. ¿Saben cuándo nosotros sabemos qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Cuando estamos a sus pies. Cuando lo estamos escuchando. Cuando estamos disfrutando de su presencia. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Como dice ese coro, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a tus pies, que estar a los pies de Cristo. Dice el Salmo 84, me encanta este salmo, dice en los versículos 1 y 2, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhelamos nosotros estar en la casa del Señor. Anhelamos estar en sus atrios, como el salmista y como Ana. Dice el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Por eso Ana era una mujer bienaventurada, era una mujer dichosa, porque ella pasaba tiempo en la casa de Dios. Y dice la Biblia que aquellos que están en la casa de Jehová son bienaventurados. Ustedes son bienaventurados por estar en este lugar. Perpetuamente te alabarán, porque no hay nada mejor que alabar al Señor. No hay mayor gozo. Y dice el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios. ¿Qué sigue diciendo? Que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en los atrios, en el lugar del Señor, que 1000 fuera de ellos. ¿Creemos eso? Dice el salmista, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Prefería estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué bueno que nosotros podamos entender eso, mis hermanos, que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, adorando al Señor, adorando con su pueblo, buscando la bendición de Dios en su casa. Ayer predicaba en el aniversario de la iglesia de Guatabanó, donde el pastor Moisés fue pastor por varios años, y estaba compartiendo ahí al salir en la noche que había un apagón, y valga la redundancia, cuando salíamos había 2 hermanas que nos pidieron si podíamos adelantarle. Yo me quedé asombrado todo el trayecto que esas hermanas estaban.
Cuando nos dijeron que ya se iban a quedar, y yo les pregunté, pero ustedes caminan toda esta distancia. 2 hermanas ancianas. Y ellas dijeron, sí. Porque si esperamos en algún transporte o esperamos que haya corriente, no vamos a ir nunca a la iglesia. Aquellas hermanas caminaban una larga distancia en medio de una carretera sumamente oscura. Y ellas decían, pues queremos estar en la casa del Señor. Porque queremos adorar. Y pensando en este mensaje me di cuenta que ellas habían escogido la mejor parte. Habían escogido el mejor lugar. El mejor lugar es la casa de Dios. En segundo lugar, Ana escogió la mejor ocupación. ¿Qué estaba haciendo Ana? Lo dice ahí en el texto. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. No hay mejor ocupación que servir al Señor. Que servir a Dios. Que ser instrumentos del Señor. Hace poco tuvimos la feria de ministerio, que muchos de ustedes pudieron estar. Y pudimos compartir acerca de las muchas oportunidades que hay en nuestra iglesia para servir a Dios. Parte de lo que hablábamos es que servir a Dios trae gozo a nuestra vida. Y por supuesto que nosotros tenemos que hacer muchas cosas en este mundo. Pero no hay mejor ocupación que servir al Señor. Y si usted tiene dudas de que cualquier persona puede servir a Dios, por supuesto el requisito más importante es tener al Señor en su corazón y amar a Dios y que la motivación para servirlo sea el amor. Pero todo cristiano puede servir a Dios. Y si usted tiene dudas, mire el ejemplo de Ana. Si alguien tenía razones para decir, yo no puedo servir a Dios, era esta mujer centenaria. Pero dice la Biblia que ella servía al Señor de noche y de día. ¿Y cómo servía al Señor? También el texto lo dice. Orando y ayunando. Y tal vez alguno dirá, no, pero eso no es servicio al Señor. La Biblia lo dice. La oración y el ayuno. Algunas veces pensamos que la oración no es tan importante. Que la oración no marca diferencia. Usted recordará la historia de cuando el pueblo de Israel estaba peregrinando por el desierto. Y vinieron los amalecitas a atacarlos. Y el pueblo de Israel tuvo que luchar. Y Moisés subió al monte. Moisés, que era un hombre ya avanzado de edad. Y desde el monte él oraba y mientras levantaba las manos, el pueblo de Israel vencía. Pero cuando sus manos se cansaban y bajaban las manos, el pueblo de Israel estaba en derrota delante de Amalek. De tal manera que tuvieron que venir Ur y Aarón para levantar sus manos para que el pueblo tuviera la derrota. Yo creo que con esa historia Dios nos está dejando una gran lección. La oración cambia las cosas. La oración marca la diferencia. Y muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que sucede cuando un hombre y una mujer de Dios están orando. Y tal vez usted no puede moverse de su casa, tal vez usted no puede levantarse de su cama, pero si usted está orando, usted está sirviendo a Dios. Porque dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Entonces, tal vez si no podemos hacer otra cosa, pues podemos orar. Y las iglesias necesitan guerreros de oración. Para que una iglesia tenga éxito, necesita guerreros de oración, hermanos comprometidos a orar y a interceder. Porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la manera de vencer esos enemigos espirituales es usando las armas espirituales. Por eso una iglesia que ora es una iglesia fuerte. Famoso predicador Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores. Un gran pastor, tuvo una iglesia increíble en Inglaterra,
ganó a miles de personas para Cristo con su mensaje. Era ese gran hombre que todo el mundo admiraba. Pero muchas veces cuando las personas iban a su iglesia y le preguntaban por el secreto del éxito de la iglesia, él lo bajaba a un sótano que tenían, donde había hermanos orando. Mientras él estaba predicando, había hermanos orando. Y él decía, este es el corazón, este es el motor de la iglesia. Hermanos, necesitamos orar. Necesitamos orar. Ese es un ministerio, ese es un servicio a Dios. Pero Dios puede llamarte también a ejercer otros ministerios. Así que no hay excusa. Si usted cree que no puede servir al Señor, mire el ejemplo de Ana, con más de 100 años sirviendo al Señor de día y de noche. No hay excusa. La pregunta es, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Y el Señor te va a buscar algo para hacer en su obra, para que seas de bendición y para que puedas estar en la mejor ocupación. La mejor ocupación es servir al Señor. También Ana escogió la mejor actitud. Miren lo que dice el versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora que José y María traían al niño al templo. Ella vio a Jesús en el templo porque ella estaba en el templo. Dice que presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Ana era una mujer agradecida, que encontraba motivos para darle gracias al Señor. Así que cuando ella vio a este niño, y de alguna manera Dios le reveló que ese era el Mesías del que ella había hablado, que había esperado, su respuesta natural fue dar gracias a Dios. Mis hermanos, y qué importante es la gratitud. Algunos han llamado la gratitud el sentimiento o la actitud más saludable de todos. En estos días estaba leyendo un artículo del hospital de Wisconsin, el hospital occidental de Wisconsin, y la directora ejecutiva de este hospital estaba señalando varios estudios sociológicos que demostraban los beneficios de dar gracias. En primer lugar, una persona, dice, un estudio arrojó que una persona agradecida tiene mejores relaciones. Y todos sabemos eso. ¿No es verdad que es más fácil relacionarnos con personas que son agradecidas? Personas que les haces un favor y te dicen gracias. Entonces, se hizo un estudio sociológico y se dio este resultado, que la persona agradecida tiene mejores relaciones. También que la gratitud mejora la salud física. Miren qué interesante. Las personas agradecidas sufren menos dolores y molestias y dicen sentirse más saludables que otras personas. Ese fue otro estudio que se realizó. Otro estudio demostró que la gratitud mejora la salud psicológica. Reduce emociones tóxicas como la envidia, el resentimiento, la frustración y disminuye la depresión. Así que las personas agradecidas tienen una mejor salud psicológica. También que las personas agradecidas duermen mejor. Es lo que dice este estudio, duermen mejor. Así que un buen ejercicio, tal vez en lugar de tomarse un somnífero, tomarse una píldora, usted pudiera en la noche dedicarse a agradecer a Dios. Hacer lo que dice el Salmo 103. A no olvidarte de ninguno de sus beneficios. A recordar, a que el Señor te recuerde todos los beneficios y todas las razones que tienes para darle gracias al Señor. Algunas veces no nos dormimos porque estamos pensando en el problema que tenemos. Y viene una y otra vez a la mente y esa no nos deja dormir esa preocupación. Bueno, según este estudio, sería mucho mejor dedicarnos a reconocer y a recordar las razones que tenemos para darle gracias a Dios. Y otro estudio demostró que la gratitud mejoraba la fuerza mental, específicamente porque ayudaba a superar los traumas. Las personas agradecidas superan mejor los traumas. Muy interesante este artículo.
desde las ciencias sociales. Pero la Biblia nos enseñó eso y no necesitábamos ese estudio. Felizmente corrobora lo que la Biblia enseña cuando dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y también lo que dice Efesios 5:20, dad gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia enseña que debemos dar gracias en todo y por todo. Y eso es una gran bendición. Pero mis hermanos, algunas veces nos es difícil dar gracias, porque solamente estamos mirando el problema. En estos días estaba en una comida de Navidad. Había un grupo grande de personas. Estaba buena la comida. Imagínense ustedes, carne de cerdo asada en este tiempo. Un congrí que era una maravilla. Perdónenme ahí, pero tengo que contar esto. Y había una persona invitada a esa comida de gratis, no había razón, pero se invitó a la comida y la persona estaba protestando porque la yuca estaba dura. Usted puede imaginarse eso, una comida en este tiempo con todas esas cosas así, y en lugar de decir gracias Señor, gracias porque me invitaron, gracias porque estoy en esta comida, gracias porque es gratis, no me cuesta nada, gracias porque estoy comiendo carne de cerdo asada en Cuba en el 2024. La persona estaba protestando porque la yuca estaba dura. Hermano, y algunas veces nos sucede eso. Tenemos tantas bendiciones del Señor que no podemos disfrutar porque estamos mirando aquello que no salió como a mí me gustaba o como yo quería. Triste de la persona que no sabe dar gracias al Señor. Esa es la mejor actitud. Y Ana, en lugar de quejarse, estaba dando gracias al Señor porque el niño que ella creía que iba a venir, finalmente había llegado. Aun cuando ella estaba en una edad avanzada, aun con todo lo que había padecido en su vida, tenía razones para dar gracias. Y yo te pregunto, ¿por qué agradeces tú al Señor? ¿Por qué agradeces? ¿Qué motivos tienes para darle gracias al Señor? ¿Cuántas cosas pueden salir de nuestro corazón? Si diéramos la oportunidad ahora, ¿cuántas alabanzas, cuánta gratitud tendríamos para elevar al Señor? Si lo hacemos, vamos a ser más saludables. Y vamos a tener el gozo del Señor como Ana. Por supuesto que no hay mayor motivo de gratitud que el hecho de tener un Salvador. Que el Hijo de Dios vino a este mundo, que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y hoy tenemos salvación y vida eterna. Y estamos seguros por la eternidad. Así que tenemos sobradas razones para darle gracias al Señor. Y en cuarto y último lugar, Ana escogió la mejor conversación. La mejor conversación. Miren lo que dice el versículo 38. Dice que Ana hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cuando ella vio a ese niño, su tema de conversación no era otro que el niño. Ese niño que nació, ese niño que presentaron, ese es el Salvador que estábamos esperando. Ese era su tema de conversación. Dice un refrán que cada loco con su tema. Y es verdad que las personas que tienen problemas mentales y que muchas veces están enajenados a la realidad, tienen un tema del que hablan siempre. Pero la realidad es que todo ser humano tiene un tema del que le gusta hablar. Personas que hablan de la pelota. Bueno, allá en Cuba no se habla mucho de pelota, es fútbol. Y tienen ahí a sus futbolistas. Algunos hablan de la telenovela. Otros hablan de la cosa, siempre están hablando de la cosa. Otros hablan de las marchas. Otros hablan de lo que sucede, de las escaseces, de las últimas medidas. Pero Ana hablaba del niño.
no hay mejor tema de conversación que hablar de ese Salvador Jesucristo. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso nosotros tenemos que prestarle mucha atención a nuestra conversación, porque es un síntoma de lo que hay en nuestro corazón. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es nuestro tema? Como locos que somos, ¿cuál es nuestro tema de conversación? Pero también la Biblia enseña que nuestras conversaciones ejercen una influencia en la manera en que nosotros vivimos y nos comportamos. Dice Pablo en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que cuidado con nuestras conversaciones. Porque lo que nosotros conversamos, de lo que nosotros hablamos, va a afectar la manera en que nosotros vivimos, para bien o para mal. Ahora podemos entender por qué Ana era una mujer, a pesar de todas sus dificultades tan realizadas. Porque también escogió la mejor conversación. Ana escogió hablar del niño. Porque era lo único que ella sabía de Jesucristo hasta ese momento, que era el niño que había nacido. Había otras muchas cosas que tú y yo sabemos y que Ana no sabía exactamente. Porque sí, nosotros podemos hablar del niño, y en este tiempo de Navidad hablamos mucho de ese niño que nació en Belén y la manera en que lo hizo y todo lo que eso significa. Pero tú y yo también podemos hablar del hombre que enseñó del amor de Dios, que predicó a multitudes, del hombre que cayó a los líderes religiosos en los debates, del hombre que calmó la tempestad en el mar de Galilea, del hombre que multiplicó los panes y los peces entre una multitud, del hombre que echó fuera demonios y los demonios se postraban delante de él suplicándole que no los echara al abismo, del hombre que sanó a aquel que tenía la mano seca, del hombre que levantó al paralítico y lo hizo caminar, del hombre que le dio vista al ciego de nacimiento, del hombre que resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, pero sobre todo del hombre que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Entregó su vida, nadie se la quitó, él la puso para salvarnos de nuestros pecados. Y que no se nos olvide hablar de su resurrección, del hombre que resucitó al tercer día, que venció la muerte para darnos salvación y vida eterna. El hombre que ascendió a los cielos y que hoy desde los cielos intercede por nosotros como el sumo sacerdote perfecto. Nosotros tenemos más temas de conversación que Ana para hablar de la grandeza de ese Cristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Qué bueno que podamos hablar como Ana de aquel que nos ha dado tanto. Pero también nosotros tenemos un auditorio mayor. Dice que Ana le hablaba a los que esperaban la redención en Jerusalén. Eran las personas a las que ella constantemente le estaba hablando, los que esperaban la redención en Jerusalén. Nosotros estamos llamados a hablar de Cristo hasta lo último de la tierra. Estamos llamados a hablar de Cristo a cada criatura de este mundo. Esa debe ser nuestra conversación. Recuerden que nuestra vida está determinada en gran medida por las decisiones que tomamos, más que por las circunstancias que vivimos. A cada momento tenemos que tomar decisiones que pueden mejorar nuestra vida o que pueden empeorarla. En esta Navidad, en este domingo de adoración, es un buen tiempo para reflexionar en las decisiones que tomamos. ¿Qué vas a escoger tú? Ya vimos lo que escogió Ana. La pregunta es, ¿qué vas a escoger tú? ¿Qué lugar? ¿Qué ocupación? ¿Qué actitud? ¿Y qué tema de conversación? Pero lo más importante, ¿qué vas a hacer con Jesucristo? Si todavía no has conocido al Señor como tu Salvador, tienes delante de ti la decisión más importante de este mundo. Recibir a Cristo, aceptarlo, creer en Él, recibir todos los beneficios que Él vino a traerte.
o rechazar a ese Salvador. Esa es la decisión más importante que marca una diferencia entre la vida y la muerte. Qué bueno que podamos escoger al Señor Jesucristo. Y si hay alguien en este lugar que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, no salgas de este lugar sin tomar esa decisión de creer en Él, de recibirlo, de confiar en su salvación. Que Dios les bendiga.